Bueno, vamos a dar inicio a la unidad 1 del programa, que tiene por título Irrupciones de la arquitectura moderna, Europa y Estados Unidos, entre la tradición y la ruptura. Antes de iniciar, un pequeño aviso, y es que esta unidad, como las subsiguientes, la vamos a separar en dos partes, o sea, van a haber dos videos por cada unidad. De esa manera, no solamente para nosotros dar estas clases virtuales se hace más tranquilo, sin forzar tanto la voz, sino también es respetando en alguna medida los tiempos de las clases presenciales, que siempre lo que hacemos es dar en dos partes con un intervalo, lo que se dice un recreo en el medio. En ese sentido, entonces, vamos a dar una primera parte ahora, después vamos a cortar y después ustedes van a poder ver un segundo video referido a esta unidad 1. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a irrupciones de la arquitectura moderna? El término irrupción es el inicio de algo que se aparece, se desarrolla de manera intempestiva, de manera rápida, de manera casi por fuera del tiempo lineal. Irrumpe de manera taxativa, rápida y hasta casi violenta en el plano cultural. Cuando digo violenta, no en el sentido de la violencia en sí, sino de la potencia con la que se hace presente. Y como todas las unidades impares del programa, están referidas a la realidad de la modernidad arquitectónica que tiene lugar tanto en Europa como en Estados Unidos. Y que en este momento particular, en donde vemos las irrupciones de lo que se denomina arquitectura moderna, vemos que estas obras, los pensamientos, los arquitectos, los grupos de trabajo que se plantean en este momento, que es a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, van a tener posiciones que se van a expresar en proyectos y obras que se mueven entre la tradición y la ruptura. ¿Qué queremos decir entre la tradición y la ruptura? Es un momento clave, un momento que es bisagra no solamente en el mundo en cuanto al cambio rápido que se produce entre el viejo orden y la vida moderna, dado por el impacto enorme de la revolución industrial que ya está plenamente establecida y desarrollada en el mundo occidental en su mayoría, sino que eso a su vez tiene su expresión en el campo arquitectónico. Y vamos a observar justamente en estos arquitectos, proyectos y obras que van a reflejar ese momento en donde está presente la tradición arquitectónica que proviene del siglo XIX, alimentada por la academia incluso de siglos anteriores, que tiene que ver con las herramientas de diseño y la cultura que proviene del mundo clásico, o sea, las academias. Pero por otro lado, estos arquitectos comprenden que el mundo moderno de principios del siglo XX, en donde las metrópolis, las ciudades europeas sobre todo, están ya atravesadas por el maquinismo que irrumpe tanto en la vida pública como en la vida privada, modificando de manera muy clara los hábitos de vida, la forma de habitar estas ciudades y el propio espacio doméstico, entienden por lo tanto que esas arquitecturas que provienen del siglo XIX y de más atrás, que se basan en la idea de estabilidad clásica, ya no responden al espíritu ni a la velocidad de los tiempos del mundo moderno. Entonces, van a proponer, a partir, obviamente, de la propia formación de estos arquitectos, que son del siglo XIX, formados bajo la tradición clásica, van a proponer de manera consciente herramientas, elementos y sobre todo actitudes rupturistas con el arte clásico. O sea, nos vamos a encontrar justamente entre la tradición y la ruptura. ¿Cuáles son los objetivos particulares de esta unidad? Reconocer, como acabo de decir, cuáles son las transformaciones estéticas que tienen lugar a principios del siglo XX y que surgen como una particular situación de crisis entre las tradiciones decimonónicas, o sea, del siglo XIX,
y las nuevas condiciones de producción del mundo moderno. En ese sentido, y para reflejar estos objetivos, vamos a desarrollar una serie de temas y conceptos dentro de los contenidos de esta unidad. Algo acá ya hemos avanzado en esta presentación acerca de qué quiere decir transformaciones técnicas y renovación de los lenguajes, aunque vamos a avanzar un poco más inmediatamente. Y a partir de ahí vamos a ver una serie de experiencias que tienen lugar mayoritariamente en Europa y un par de experiencias que son claves con una cultura arquitectónica y urbana distinta que se dan en Estados Unidos. El panorama europeo lo vamos a ver a partir de una serie de arquitectos y movimientos y obras que tienen lugar en Viena a partir de Otto Wagner y Joseph Olbrich en el marco de lo que nosotros denominamos la secesión vienesa, en donde vamos a encontrar una actitud que pretende establecer un diseño expandido y obra de arte total. ¿Por qué diseño expandido? Porque se parte de una estética basada en principios comunes, pero que se extienden y se expanden y se van a reflejar en diferentes disciplinas, como ser la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, etc. Y van a tender a que, por lo tanto, la producción y la visualización conjunta de estas realidades, la arquitectura, sus espacios interiores, los muebles que en ellas se encuentran, la decoración que todavía también está presente, tiendan a entender estas obras como una obra de arte total, en donde todas las acciones y los elementos presentes se conjugan entre sí en base a una estética común. Vamos a ver también en territorio europeo, saliendo de la Europa continental, nos vamos a ir a Escocia, al norte de las Islas Británicas, a observar la experiencia que va a tener lugar en lo que se va a denominar la Glasgow School o la Escuela de Glasgow, a partir de la experiencia de Charles Mackintosh, en donde a partir de la particular situación geográfica y la identidad cultural que tiene Escocia, vamos a ver que lo que plantea Mackintosh en sus diseños y en su arquitectura parte de tradiciones arquitectónicas propias de Escocia, sobre todo en cuanto a lo que hace a los sistemas constructivos, pero a partir de eso buscar ir más allá, como dijimos, un elemento de ruptura con el pasado a partir del planteamiento de una muy fuerte y austera abstracción formal. Volviendo al continente, vamos a ver dos experiencias interesantes que tienen lugar en Alemania por un lado y Francia por otra. En Alemania vamos a ver un momento clave que es a principios del siglo XX, en donde vamos a observar toda una serie de disputas teóricas entre diseñadores, arquitectos, teóricos, que van a tener como objetivo encontrar un camino en el marco de la cultura alemana para lograr una renovación del diseño. En este sentido, ¿no? O sea, un diseño que esté acorde a los nuevos tiempos en donde la producción industrial está fuertemente presente. En ese sentido también va a haber una experiencia clave que va a ser la que se denomina la de la Deutscher Werkbund o el grupo de trabajo alemán, que va a ser un grupo de disputas teóricas y de obras de todo tipo, y ahí vamos a tener una figura clave en el marco de la arquitectura como es Peter Behrens, que no solamente va a producir obras de enorme impacto en su propio momento, sino también se lo va a reconocer a Behrens como formador de otros grandes arquitectos. Recordemos simplemente que en su estudio van a coincidir en un determinado tiempo como aprendices Mies van der Rohe, Le Corbusier y Walter Gropius. También en la Europa continental, pero yendo a Francia, vamos a ver una experiencia sumamente importante y en algún punto revolucionaria, que es la que propone Auguste Perret a partir de sus investigaciones con un material
nuevo en su forma de ser pensado y sobre todo materializado físicamente, como es el hormigón armado, y cómo este hormigón armado que comienza a estar presente de manera masiva, de manera clave en la arquitectura, se va a todavía a mover en base a las herramientas de un orden clasicista. Por eso denominamos que un poco lo que hace Perret tiene que ver con una modernidad clásica. Siguiendo en Europa y salteándonos un par de puntos que más adelante recuerden que hablamos, acá pueden verlo, Otto Wagner y Joseph Olbrich en el marco de la secesión vienesa, vamos a ver la experiencia de Adolf Loos, quien se va a poner aún en una instancia más radical que sus colegas vieneses y va a plantear de manera teórica y práctica una serie de principios que tienen valor por peso propio en su propio momento, pero que también van a significar una enorme influencia en los años posteriores a partir de su posición de lograr una desornamentación crítica en la arquitectura y perseguir lo que se denomina una verdad material. Y finalmente, hablando de arquitectura, saltamos el océano, nos vamos a Estados Unidos para observar la obra temprana de principios del siglo XX de alguien que posteriormente se va a transformar sin lugar a dudas en uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. Y fíjense ustedes que tiene una obra tan extensa, Frank Lloyd Wright, a quien nos estamos refiriendo, que nosotros lo vamos a ver presente en 3 unidades del programa, en la unidad 1, en la unidad 3 y en la unidad 5. Y vamos a cerrar finalmente esta unidad con una visión de este momento de principios del siglo XX, en donde hemos desarrollado, y vamos a ver enseguida, cómo la modernidad se manifiesta en el campo de la arquitectura, pero vamos también a ver cómo esto tiene un impacto enorme en el marco de cómo se piensa la ciudad moderna, a partir de las propuestas en Francia de Tony Garnier y en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, con la Chicago School. Lo que vemos aquí son 2, entre muchos otros, antecedentes de esto que damos en llamar renovación de los lenguajes y también la irrupción de nuevos materiales. Hay que entender que en la historia en general y en la historia de la arquitectura en particular, claro que hay momentos claves de ruptura, pero por lo general la historia se va desarrollando de manera paulatina a lo largo del tiempo, en donde hay idas y vueltas, flujos y reflujos, y en donde lo que puede ocurrir en el marco de la modernidad de principios del siglo XX, encuentra referencias, claro está, también yendo más atrás, en este caso en el siglo XIX. Como por ejemplo estos dos ejemplos que tenemos acá, como son el de la izquierda, una obra que ustedes ya conocen, que la vieron en Historia 2, que la hemos nombrado en la clase inaugural, que es el Crystal Palace para la Exposición Universal de Londres de 1851, diseñado por el jardinero Joseph Paxton. O a la derecha, ya en territorio europeo continental, Francia más específicamente, con las propuestas de Eugène Viollet-le-Duc, como en este caso de 1860. ¿Qué tienen de común estas 2 propuestas separados por muy pocos años, ¿sí? Ya iniciando la segunda mitad del siglo XIX? La presencia también de la tradición arquitectónica de origen clásico, de origen historicista, pero que empieza a conjugarse con las soluciones posibles a partir de la irrupción del desarrollo y la investigación de otros materiales como el hierro y el vidrio. Tan presentes el hierro y el vidrio en el, por ejemplo, Crystal Palace de Paxton, en donde a partir de un diseño en planta y en alzada, o sea, en fachadas,
obviamente de un espíritu absolutamente clasicista en cuanto a utilización de ejes de simetría, naves centrales, naves laterales, bóvedas, como observamos también ahí observamos que la presencia de herramientas de diseño de base clásica, pero a partir de la irrupción del hierro y el vidrio, ese planteo clásico en cuanto a lo que hace a su percepción espacial cobra otro sentido. Hay una ruptura enorme. Ahí el espacio se amplifica, va más allá de los propios límites materiales y en donde interior y exterior comienzan a fundirse en una sola unidad, dando origen así a uno de los principios de la arquitectura moderna. O vemos a la derecha esta propuesta de diseño estructural de Viollet-le-Duc para un edificio en Francia, en donde a partir de la construcción de arquitectura en piedra, o sea, de carácter murario a la compresión, investiga y encuentra también que el hierro puede articularse con la piedra y a partir de esas complejas estructuras en metal, en donde aparecen nuevos sentidos para las fuerzas estructurales, es posible no solamente combinar estos materiales, sino encontrar resoluciones de carácter estructural más puntuales, más livianas, que se conjugan, sí, con esa arquitectura tan propia, tan clasicista y tan historicista del siglo XIX. Como vemos aquí, la tradición y la ruptura ya están presentes. Eso mismo, lo que acabamos de decir, lo vamos a poder encontrar y referenciar en obras propias del momento de esta unidad, fines del siglo XIX, principios del XX. La obra de la izquierda, ustedes ya la conocen, sin ningún lugar a dudas, porque la vieron en Historia 2, que es la Casa Tassel de Víctor Horta. Fíjense, repasando el programa que ustedes tienen en la mano, posiblemente ahora, hay arquitectos y obras como por ejemplo Víctor Horta que nosotros no lo vamos a ver en la unidad 1. Más allá que es contemporáneo a los otros que sí los vamos a ver. Y ustedes pueden preguntarme por qué. Y hay una razón. A fines del siglo XIX y principios del XX, propuestas arquitectónicas y estéticas como la de Víctor Horta, que ustedes observan acá, pero también otras como las de Héctor Guimard o Henri van de Velde, entran ya en un proceso de decantación y posterior desaparición. ¿Por qué? Porque son obras que si bien tienen un impacto enorme en la renovación de los lenguajes en el marco de la modernidad, no van a encontrar una continuidad en este mundo moderno material y maquinista. ¿Por qué? Porque son obras que requieren de un trabajo artesanal muy fino, son obras que requieren en importantes sumas de dinero para llevarlas adelante y también un tiempo apreciable, algo que comienza justamente a no ser objetivos perseguidos en el marco de la modernidad. Por lo tanto, propuestas como la de Víctor Horta van a empezar a encontrar un declive en el marco de lo que se dio a llamar Art Nouveau a fines del XIX y principios del XX, y sin embargo van a haber otras propuestas, por ejemplo, la que vemos a la derecha, que sí la vemos ya nosotros en esta unidad y en el marco del programa, por ejemplo, la de Mackintosh, en donde comienza a estar presente de manera mucho más contundente una mayor abstracción formal, abstracción en el lenguaje y, por lo tanto, casi se produce acá un hecho fundacional para el futuro de la arquitectura moderna. Estas dos obras, estos dos ejemplos y sobre todo estas dos tendencias conviven, pero una comienza a perder fuerza en el marco del mundo moderno, por ejemplo la de Víctor Horta, y la otra, que también es contemporánea, empieza a tener un impacto y una influencia mayor a partir justamente de los principios de abstracción formal, desornamentación y abandono casi absoluto todavía en este caso de cualquier referencia al mundo clásico. ¿Por qué?
porque es la ruptura necesaria que empieza a reclamar el mundo moderno. Por lo tanto, y ya entrando ahora sí de lleno en los temas, en los contenidos de esta unidad, empezamos por uno de los momentos claves de esta relación dual en un equilibrio inestable que se da entre la tradición clásica y la ruptura del mundo moderno, que es la experiencia que tiene lugar en la Viena imperial de principios del siglo XX. Fíjense que digo Viena imperial. Recordemos que la ciudad de Viena, a principios del siglo XX, y en los años anteriores, claro está, era la capital de lo que se denominaba el Imperio Austrohúngaro, que comprendía Austria-Hungría y parte de los países de los Balcanes, en la Europa que hoy sería Croacia, etcétera, etcétera. En ese marco de esa organización política, social y cultural, que es un imperio, lo que regía para toda la vida en sociedad y también individual era una serie de pautas, de mandatos dictados, en el caso de la arquitectura, por la Academia de Bellas Artes. En el mundo imperial, recordemos que a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, la Europa que hoy conocemos, con países y estados, aún no existía. Existía otra formalización, otro paradigma político que era el de los imperios. En este caso el imperio austrohúngaro, el imperio británico, el Sacro Imperio Germánico, el imperio otomano. Como vemos, eran grandes unidades territoriales que necesitaban mano muy firme. Por eso tenían emperadores, justamente, para controlar estos vastos imperios. Esto se sostuvo durante mucho tiempo, siglos incluso, pero ya en el marco de la modernidad, del mundo moderno, en las ciudades modernas, en donde, como dice Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo fluye, todo cambia, la idea de estabilidad eterna de un imperio entra en crisis. Y por lo tanto, los mandatos que derivan de ese poder imperial. En ese sentido, y ahora sí volviendo a la arquitectura, luego de esta rápida explicación histórica de los imperios, observamos que en este marco vienés, en donde la academia dicta los mandatos acerca de qué debe ser la arquitectura y también qué debe ser la música, qué debe ser la escultura, qué debe ser la pintura, como un todo para encontrar una estabilidad en el tiempo que refleje ese poder imperial, vamos a ver que se abren las grietas propias del mundo moderno y empiezan a haber desavenencias, distanciamientos, separaciones de quienes entienden que este mundo moderno ya no puede regirse bajo el viejo orden. Y en ese sentido, por lo tanto, en esta Viena de principios de siglo de carácter imperial, va a haber un grupo de arquitectos, un grupo de artistas, un grupo de teóricos y pensadores que se van a reunir en el marco de lo que ellos van a denominar la Wiener Secession o la secesión vienesa. Al hablar de secesión, ¿qué significa el término secesión? Significa separación, significa distanciarse de algo, tomar una posición distinta y contraria a aquello de lo que anteriormente sí pertenecía. O sea, este grupo de arquitectos, pintores, etcétera, se van a separar de manera clara y taxativa de qué? De la Academia de Bellas Artes de Viena, de la manera de hacer y pensar que tiene la Academia. Y van a establecerse como un grupo radical, como un grupo rupturista que va a poner en jaque desde su lugar de manera inicial esos mandatos de la estética imperial. En este marco hay una serie de arquitectos y una serie de pintores y de artistas que participan, pero nosotros vamos a centrarnos para focalizarnos en hechos arquitectónicos concretos en estos dos personajes que ustedes ven ahí.
Empezaría por el que está en el centro de la diapositiva, que es una pintura casi con un porte imperial justamente, que es Otto Wagner. Y que tenga un porte imperial, incluso está condecorado, como ustedes pueden ver, es porque era Wagner una presencia muy importante, preeminente en esta Viena de principios del siglo XX, ya que era el prefecto de Viena, podríamos decir el alcalde de la ciudad, o sea, un personaje con mucho poder, que respondía al poder imperial, pero que al mismo tiempo era consciente de la necesidad de renovar la arquitectura y de renovar el arte en el marco de la modernidad. Y al ser un poco más grande que el resto de sus colegas, se transformó en algún punto, en algún sentido, en casi el alma pater de este grupo. Por otro lado, en la foto que vemos en el extremo izquierdo de la diapositiva, otro de los arquitectos muy importantes en este sentido, como fue Joseph Olbrich, que es el diseñador del edificio que reúne a la secesión vienesa, que lo vemos abajo, justamente en ese dibujo. Mientras que arriba, a la derecha, al lado de Wagner, vamos a ver uno de los edificios más importantes del periodo, como es la Caja de Ahorro Postal. Y por otro lado, estamos acompañando esta diapositiva con imágenes de afiches y publicaciones de esta secesión vienesa para justamente dar a conocer sus actividades, sus acciones, sus exposiciones, pero por sobre todo su estética rupturista. A la derecha vemos a el grupo de los secesionistas vieneses que, como se puede apreciar claramente ahí, también eran un grupo de caballeros bastante divertidos a partir de las poses que ustedes pueden observar, ¿no? Llama la atención una figura muy importante, la que está sentado a la izquierda en una especie de trono muy serio, que es el pintor Gustav Klimt, como una especie también de personaje sumamente importante dentro de este grupo. Y lo que vemos a la izquierda es la foto del acceso al edificio de la secesión vienesa, coronado por esa extraordinaria y extraña a su vez bóveda cuasi esférica de hojas doradas. Un edificio que, como ya vamos a ver enseguida, va a ser uno de los más claros ejemplos de lo que venimos exponiendo, en donde está presente y se conjugan la tradición y la ruptura. Ahora, lo interesante es que en el frontispicio de este edificio, inmediatamente por debajo de esa semiesfera de hojas doradas y por encima del acceso principal, está una frase en sobrerrelieve que es la que estamos viendo en la diapositiva. ¿Qué dice esa frase? Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. ¿Qué significa esto? Cada tiempo tiene su arte y cada arte tiene su libertad. Es una declaración de principios pública que hace el grupo, por eso la pone en el frente del edificio, y que es literalmente casi una ruptura clarísima con el mundo de la academia. Porque al decir que cada tiempo tiene su arte, está diciendo que este tiempo moderno, en la vida moderna, en una ciudad como Viena, marcada por la modernidad, tiene que haber un arte que le pertenezca, que se apropia de este tiempo y no seguir repitiendo los modelos del pasado. O sea, le está diciendo a la academia, ustedes lo que hacen está muerto, lo que proponen ya no es posible ni refleja la vida moderna. Y por otro lado, al decir cada arte tiene su libertad, está expresando ese nuevo tipo de artista que nace con la modernidad, en donde no debe su manera de pensar y obrar a dictados superiores, como son las academias, sino que tiene que obrar a partir de la libertad de su propia conciencia. Entonces, fíjense la importancia de esta frase en el marco de este momento
de ruptura con el espíritu académico y plantea claramente, sienta las bases de un nuevo tiempo. Dijimos que el alma pater de este grupo es Otto Wagner, que no solamente va a hacer algunos edificios extraordinarios y maravillosos, y cuando digo estos adjetivos no me refiero solamente a observar a estos edificios en su propio tiempo y en su propia cultura. Son edificios extraordinarios incluso observándolos hoy, bajo la lente y el filtro de nuestra propia cultura del siglo XXI. Son edificios y obras verdaderamente extraordinarios de los cuales podemos extraer, repito, enseñanzas muy importantes. Esta obra de Otto Wagner de 1904, que es la caja de ahorro postal, está en pleno centro de Viena y tiene por objetivo funcional actuar como una caja de ahorro para pensionados. Lo que vemos aquí es la fachada. Si uno no presta suficiente atención, y nosotros como arquitectos que somos sí debemos prestar atención e ir más allá de una rápida mirada, debemos darnos cuenta de que esa primera visión rápida, un tanto no objetiva, nos plantea un edificio que decimos, bueno, es un edificio sí que tiene cierto clasicismo. Es cierto, es un edificio que tiene un marcado eje de simetría, que sigue planteando, claro está, una organización en lo vertical que responde al espíritu clásico con un basamento, un desarrollo y un remate. Hay una muy estricta modulación en fachada dada por las aberturas, por los llenos y los vacíos, por entrantes y salientes dentro de la fachada que organizan y dan orden. Todo eso pertenece justamente a la tradición. Está acá presente. Ahora, ¿dónde está la ruptura? Mirar la fachada. No hay elementos clásicos. Desaparecen y desaparecieron absolutamente cualquier vestigio de columnas, pilastras, entablamentos, frontis, guardapolvos, etcétera, etcétera. O sea, los elementos constitutivos que organizan el orden clásico. Aquí ya no están. Vemos una fachada pura, limpia, casi podríamos decir sin decoración. Sin embargo, presten ustedes especial atención en la diapositiva, mírenla con detenimiento y se van a dar cuenta en esta foto que dentro de esa aparente abstracción y pureza y limpieza de fachada se observan unos puntos, unos puntitos. Ya vamos a ver qué es eso. Pero primero vayamos a su interior. Un interior que va a ser, insisto, revolucionario en su tiempo y que va a sentar bases muy importantes para pensar la arquitectura de aquí en adelante en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué es tan importante esta obra y por lo que estamos observando acá? A la izquierda tenemos una imagen de la nave central del edificio, el gran espacio común, que si vemos arriba a la derecha, ustedes lo pueden observar claramente en ese espacio casi de forma cuadrada en el centro, que está recubierta por esa especie de cúpula, podríamos decir, sin llegar a serlo, totalmente vidriada, y con naves laterales a los costados. O sea, fíjense ustedes que tiene la foto y esta parte de la obra, remítanse también a la planta, un sistema basilical de nave central y naves laterales. O sea, un sistema compositivo que proviene ¿de dónde? Del mundo clásico. La tradición está presente. Ahora, por otro lado, observemos el espacio. Es un espacio diáfano, totalmente iluminado por esta doble cubierta de vidrio que permite que todo el espacio sea absolutamente funcional a partir de la luz natural. Y eso se logra a partir de ¿qué? Del vidrio y el acero. Pero acá el vidrio y el acero
fíjense ustedes, conjugados de una manera casi industrial. Esto que es un banco, y los bancos siempre se han pensado a sí mismos a partir de una estética de la estabilidad y el orden clásico. ¿Por qué? Dando una imagen pública de estabilidad y eternidad, o sea, de seguridad para quienes deciden invertir sus ahorros o sus bienes en ese banco. Eso es lo que observamos en la fachada del edificio, ¿sí? Un edificio fuerte, adusto, pero su interior es totalmente diáfano, es totalmente liviano. Permite esa luz que todo lo ilumina para que todo sea claro. Y ahí aparece otra dimensión simbólica del edificio. Nos está diciendo lo siguiente: nuestro trabajo es transparente para la gente. Tan transparente es que la irrupción de esta luz que proviene de arriba y baña todo ese espacio, continúa a través del piso. Miren, el piso es de ladrillos de vidrio. Sigue iluminando un subsuelo en donde también hay áreas de trabajo. Otro elemento importantísimo a destacar es la materialización de esta idea, en donde vemos que, a usanza de una nave clásica que podría ser renacentista, repito, nave central y naves laterales, las columnas que separan el espacio central de las naves laterales tienen un orden muy bien establecido, ¿sí? De carácter también clásico. Pero miren lo que son las columnas. Son directamente pies derechos metálicos de carácter industrial. Aquí el hierro, que ya se utilizaba en edificios, hay que decirlo, pero que se utilizaba de una manera oculta. No debía ser observado ni observable. Se usaba como material estructural en edificios de apariencia neoclásica, pero nunca debía ser mostrado. No se lo consideraba digno. Sin embargo, acá, en el marco ya de este mundo moderno, ese material queda claramente a la vista y se transforma en estética por derecho propio. Por otro lado, miren, el piso de la nave central marca con su decoración una linealidad, un punto de fuga. Eso también es clásico. Y vemos al fondo, flanqueando esas aberturas que se recortan en esa pared, ese muro totalmente limpio y abstracto, vemos una serie de columnas que parecen ser una especie de guardianes ahí parados. ¿Y qué son esas columnas? Son columnas metálicas en donde aparecen literalmente a la vista, que es lo que son los conductos de la calefacción. O sea, se plantea que la máquina o el universo de la máquina que produce la calefacción no es algo oculto, sino que queda a la vista y que además es bello, aporta una estética de carácter moderna e industrial. Ahora bien, volvamos a la fachada. Esos puntitos que hoy veíamos en la foto inicial, acá los vemos con mayor detalle. Acá surge una pregunta que es interesante en esta dualidad híbrida, ¿no?, entre la tradición y la ruptura. Uno dice, ¿esta fachada tiene o no tiene decoración? Y en realidad uno puede decir, decoración clásica no tiene, pero la aparición de esos puntos en toda la fachada le da, claro está, una decoración muy particular. Pero es una decoración que no es solamente superficial, sino que se remite esos puntos a la función que están cumpliendo. Esos puntos, ¿qué son? Son bulones que lo que hacen es sujetar contra el muro, el sistema murario de la fachada, esas placas exteriores, placas superficiales, que van organizando en esas líneas horizontales la fachada. Tercero, y acá viene lo verdaderamente importante, nos está diciendo que esas placas dispuestas sobre la fachada no forman parte del muro, sino que están separadas de él y que están sujetas a él. ¿Qué significa eso? Que tiene una membrana, la fachada, que son estas placas sujetas independientes a la estructura. ¿Y qué tenemos acá?
el nacimiento del concepto de muro cortina independiente, que llega hasta nuestros días, con los famosos curtain wall de muchos edificios, ¿sí? En donde por un lado se hace la estructura y se le cierra después con, por ejemplo, paneles de vidrio, el famoso curtain wall. Ese concepto independiente de la estructura nace acá. Y en ese sentido, por lo tanto, esta obra no solamente es importante, sino que marca un hito en la historia de la arquitectura del siglo XX. Un hito sin lugar a dudas. Ahora bien, esta teoría de la fachada independiente del muro cortina no es solamente una invención o una creación propia de este arquitecto, de Otto Wagner, o que también es posible por la irrupción del hierro. No, tiene que ver también, y esto es sumamente importante, con los debates teóricos que tienen lugar en el momento. Por eso hablamos de renovación de los lenguajes al mismo tiempo que vemos la irrupción de nuevas tecnologías. Ambas van juntas. Dijimos en la clase inaugural que pensar a la arquitectura solamente como un hecho material o que la arquitectura se reduce a la comprensión de lo que es por el material que se utiliza es un enorme error. No estamos entendiendo nada si pensamos así. La arquitectura, como hemos dicho en la clase inaugural, primero es idea. Una idea que al tenerla clara, después encuentra los medios materiales para hacerse física. Y es lo que está pasando acá. En este momento, sobre todo en la Europa central, en la Europa germanoparlante, Austria, Alemania, y con la influencia que tenía en otros países, va a haber una serie de debates sumamente interesantes. Y en ese sentido, un libro que se va a editar justamente en el siglo XIX y que tiene un impacto enorme en lo que estamos viendo en esta obra, va a ser el libro de Gottfried Semper, que se llama Los 4 elementos del arte de la construcción. Y que en este libro Semper describe a lo que es la cabaña primitiva, o sea, la cabaña que se construye con materiales naturales en sociedades primitivas, no europeas, como podrían ser, por ejemplo, diversas culturas de tribus del Caribe o del Brasil o de la Polinesia, en donde construyen su propio hábitat a partir de los recursos naturales. Y esto tiene su propia lógica. Imagínense ustedes construir una cabaña solamente con elementos de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que hacen? Construir la estructura, ¿no es así? Vamos a suponer con parantes que pueden ustedes sacar ¿de dónde? De los árboles. Primero se hace la estructura y después ¿qué hacemos? A esa estructura se la cierra. ¿Con qué ustedes harían si tienen los elementos de la naturaleza? Y posiblemente con ramas, con hojas que atan y cuelgan de esta estructura. O sea, esos muros de cerramiento son independientes a la estructura. La lógica constructiva de la cabaña primitiva es que primero hacemos la estructura y después el cerramiento. Fíjense cómo Semper determina y observa en la cabaña primitiva algo que va a tener un impacto enorme de aquí en adelante. Por ejemplo, ya vamos a ver en la unidad 3. O sea, la cabaña primitiva, acá lo que hace Semper es identificar los elementos primarios que la definen. ¿Cuáles son? Primero, el hogar. ¿Qué es el hogar? Es el lugar donde está el fuego. Sin fuego no hay vida, no hay comida, es donde se reúne la familia o quienes habitan esa cabaña y que se transforma en el centro de la vida cotidiana. En segundo lugar, la plataforma, o sea, esta cabaña primitiva, al estar en un entorno netamente natural, necesita aislarse del terreno húmedo, separarse de ella, levantarse. Tercero, el techo sobre columnas, o sea, hechas las columnas primarias, la estructura primaria, por encima se levanta el techo con madera, con ramas, etc. Y finalmente la pared, como él llama, o valla de cortinas textiles. Pueden ser ramas que cuelguen con hojas que se cierren o
entretejidos de materiales naturales que se hacen aparte y finalmente se montan sobre la estructura, quedando como un muro de cerramiento independiente. Fíjense entonces que el desarrollo teórico que plantea Semper es el que impacta directamente, porque tiene que ver con su propio momento, con la resolución estética y rupturista que tiene Otto Wagner en la caja de ahorro postal. Y aquí vemos mucho más claramente, ¿no? A la derecha, los dibujos de Semper, la planta con el hogar en el centro, en el medio de la imagen un alzado donde vemos la plataforma, la estructura básica de la cabaña, el cerramiento, el techo y finalmente los cerramientos laterales textiles. Fíjense ahora la imagen de la izquierda. Obviamente Wagner no construye una cabaña primitiva, es un banco que se construye con los mejores materiales posibles, pero esa idea de las placas independientes que se sujetan al muro por esos bulones que quedan a la vista, está ahí presente en la naturaleza de qué? Del cerramiento independiente de la estructura, que repito, se hace evidente porque se observa el bulón, no se lo tapa. Esa cabeza de bulón nos está diciendo que esta placa está sujeta a la estructura. Fíjense cómo este detalle está determinando toda la estética de una época y va a determinar prácticamente gran parte de la arquitectura del siglo XX. Rápidamente, imágenes del interior que ya hemos descrito cuando vimos la imagen inicial de esta obra, todos los muebles también diseñados por Otto Wagner, en donde se piensa un nuevo tipo de función del banco. Fíjense que plantea esos asientos en donde los jubilados pueden esperar a ser atendidos y después la atención a cada uno de los clientes es personalizada. Se hace en esas pequeñas mesas con sillas o de manera más privada en el resto de los escritorios. Fíjense ustedes que si hoy vamos a un banco, cualquiera sea prácticamente, encontramos que la atención al público es por número, atienden por uno en boxes cerrados, o sea, de manera independiente. Bueno, eso está acá presente ya en 1904. Arriba, a la derecha, la imagen que hoy planteábamos al principio, de esa especie de guardianes, ¿sí? Que articulan una modulación en la fachada, en el muro interior de la obra, que son los conductos de calefacción. Fíjense que tienen una estética que les es propia y una estética que se deriva del propio material y del sistema productivo industrial. No hay acá ningún otro tipo de aditamento superficial decorativo. Ese elemento es netamente industrial, pero que encuentra un nuevo sentido estético. Y para completar este recorrido por Viena, tenemos el edificio en donde se reúne, va a ser la sede de la secesión vienesa, con estas dos imágenes. La que tenemos a la izquierda, una imagen de época, seguramente al poco tiempo de haberse inaugurado esta obra a fines del siglo XIX, y la foto que tenemos a la derecha es una foto actual, que hay que decir, fue enviada hace muy poquitos años por una ex alumna de esta facultad, que en un viaje por Europa fue a visitarla y fue muy interesante que haya sacado esa foto, que es la fachada, la contrafachada de la obra, donde se ve tanto en fachada y contrafachada la dicotomía, ¿sí? El equilibrio inestable entre tradición y ruptura. Porque si por la foto de la izquierda observamos la fachada principal y el lateral, que si bien es absolutamente rupturista, vemos el muro presente, una serie de decoraciones, y apenas se deja entrever lo que sí vemos en la contrafachada, en la imagen de la derecha, que es que nuevamente el cierre superior con cristal y acero. Una resolución de carácter industrial llevada a un espacio expositivo para el arte, como es precisamente este edificio. Nos movemos entre la tradición y la ruptura. Fíjense, acá tenemos la planta baja y planta superior, y a la derecha tenemos un corte longitudinal de la obra. Más allá de los detalles que ya vamos a ver,
Fíjense que acá, en estas plantas y este corte, está muy presente el sistema de control clásico del edificio. Observen las plantas. Están sumamente marcados los ejes de simetría, la organización de los espacios a partir de un sistema central y espacios laterales, cada uno cerrado sobre sí mismo con formas estables que se derivan de los sistemas proporcionales clásicos. La de la derecha es un corte longitudinal que sí permite adivinar ciertas interferencias en el lenguaje clásico, pero que así y todo nos permite, por ejemplo, visualizar en ese corte, sobre todo donde está esa cúpula, una imagen que frontalmente, como la vemos ahí, también es simétrica, pero que se contrapone ese sector con la cúpula superior con la otra parte, la parte diríamos de la derecha, la parte expositiva, en donde se observa claramente la estructura de carácter industrial y las entradas superiores de vidrio. Entonces podemos ver en las plantas y en el corte cómo están presentes tanto la tradición como la ruptura. Esta es la fachada principal de la obra. Es una obra que, por un lado, yo pregunto, ¿tiene eje de simetría? Todos me van a decir que sí. ¿Tiene un sistema de tripartición de organización vertical? También. Tiene un basamento, tiene un desarrollo con el acceso en el medio y finalmente un remate ¿con qué? Con esos pilonos que sostienen esa cúpula, extrañísima por cierto, que marca por lo tanto el remate del edificio, o sea, basamento, desarrollo y remate. Nuevamente la tripartición clásica. O sea, el sistema de ordenamiento y de control del diseño de esta obra en fachada es clásico. Ahora bien, ¿hay elementos del lenguaje clásico? Prácticamente ninguno. Han desaparecido casi en su totalidad. Fíjense que lo que tenemos a un lado y otro de la entrada principal, que queda como chiquita, como apretada entre esos dos enormes volúmenes, ahí ya encontramos en ese juego que una ruptura con el orden clásico. ¿Una ruptura con qué? Con el equilibrio y las proporciones clásicas. Ahora bien, veamos esos volúmenes tan contundentes a uno y otro lado. Prácticamente no tienen decoración, son muros blancos, lisos, pulidos, despojados de decoración. Pero sí tiene dos entablamentos, uno inferior y uno superior, pero que están casi diríamos sueltos, que no responden al orden ni la tradición clásica. Y a su vez, si observamos el volumen de la izquierda, tiene una inscripción, ver sacrum, que no se repite a la derecha, o sea, pone en crisis aquí también con ese gesto el orden clásico de la simetría. Y por último, ese remate superior, que es una invención absolutamente novedosa, nueva, que casi no responde, no está respondiendo a casi ningún otro momento de la historia. Y aquí la contrafachada. Los laterales que vemos justamente en esta obra marcan sí una especie de ritmo en lo que hace al desarrollo horizontal, pero en lo vertical es mucho más confuso a propósito. Y aquí vemos ese remate de la obra en donde se conjugan esa semiesfera dorada con las entradas de luz cenital, en un juego de un choque casi podríamos decir surrealista. O sea, en definitiva es una obra que presenta muchos detalles, que va entre la tradición y la ruptura, pero que es enormemente revolucionaria. Y miren lo que es la decoración. Sobre todo miren las dos fotos de la derecha. Siempre me gustan porque resultan hasta cómicas, ¿no? En donde aparecen, casi podríamos decir de la nada, el sobrerelieve de esas tres lechuzas que están observando al espectador y una de ellas está atravesada por una corona de laureles. O sea, y por encima, como vemos en la foto superior, esa serie de pequeños puntos o decoración superior que nada tiene que ver con una composición clásica. Pequeños detalles laterales por debajo que hace que ese plano sea absolutamente rupturista, es moderno 100%. Claro está
que la presencia de 3 lechuzas, más allá de lo cómico, recuerden que tiene una concomitancia significativa en muchas culturas en donde la lechuza significa la sabiduría. Saliendo ahora de Viena, de la Viena imperial, nos vamos, como presentamos en esta unidad, al norte de las Islas Británicas, más precisamente a Escocia. A ver qué. La obra que va a ser es, primero, importante en su propio momento, pero también va a tener un papel clave muy importante en lo sucesivo, por la fuerte impronta que va a dejar la arquitectura de Charles Rennie Mackintosh, a quien vemos ahí, que junto a las hermanas MacDonald, de las cuales una era su esposa y la otra su cuñada, van a trabajar conjuntamente los tres y van a llevar adelante una renovación muy importante en la estética modernista de principios del siglo XX, sí, en un lugar con una tradición muy propia que se hunde sus propias raíces, como es Escocia. Lo que vemos abajo, a la izquierda, es el dibujo, ¿sí?, de la fachada, y por encima vemos el otro lado, la otra fachada, de una casa proyectada y finalmente se construye, proyectada por Mackintosh, que es la House for an Art Lover, o sea, es la casa para un amante del arte. Observemos, por favor, ese dibujo de esa fachada. No hay orden clásico. Lo único que está presente aún como un eco del orden clásico, que es la unicidad del volumen. Es un volumen único, muy sólido, que tiene muy bien limitado sus límites, valga la redundancia. Pero más allá de eso, fíjense la composición de planos, entrantes, salientes, curvas, aberturas, todas dispuestas con una enorme libertad sobre muros total y absolutamente blancos, pulidos y desprovistos de ornamentación clásica. En la foto de arriba podemos observar lo mismo. Fíjense la disposición y los tipos de aventanamiento que tiene. En algunos casos sigue un orden, una modulación clásica, pero en otros, como en el volumen de la derecha de la obra, aparecen las aberturas con suma libertad, dispuestas casi apartándose absolutamente de cualquier tipo de orden clásico exterior, sino que lo que están haciendo es dar luz a las funciones interiores, o sea, se abandona la idea de forma exterior, del lenguaje estable de lo clásico, para dar potencia ¿a qué? A la función interna. Y esto también, digámoslo, es sumamente moderno. Y a la derecha observamos el diseño de una de las habitaciones de la casa, en donde hay una decoración, pero pueden observar que es una decoración de carácter anticlásico. Se abandona totalmente cualquier referencia a lo clásico. Y vamos a ver cómo esta House for an Art Lover de 1901 de Mackintosh, que vemos arriba, va a tener un impacto muy fuerte ya en sus propios contemporáneos, incluso en la Secesión vienesa, como acabamos de ver, sobre otro arquitecto muy importante de la Secesión vienesa, como es Joseph Hoffmann, y una obra realmente magnífica, que es el Sanatorio de Puckersdorf, muy cerca de Viena, de 1904. Si bien son obras diferentes, pueden ver ustedes claramente cómo la estética propuesta por Mackintosh en su casa de 1901 es muy bien entendida y casi replicada por Hoffmann en el sanatorio, otorgando esa mayor libertad en la disposición de los aventanamientos, rompiendo las modulaciones clásicas. Y una obra que va a ser muy importante en esta fase inicial de Mackintosh es de 1902, la famosa Hill House, una casa que también acá va a estar presente las influencias
de algo que ustedes vieron en Historia 2, que fue el movimiento de Arts and Crafts, básicamente de John Ruskin, William Morris, pero sobre todo la Red House, la Casa Roja de Philip Webb, que lo que hace allá por 1840 aproximadamente en Inglaterra es rescatar las tradiciones formales y constructivas propias de la campiña inglesa, de los denominados cottage, que son las casas de la campiña inglesa. Acá Mackintosh retoma esa enseñanza y lo que hace es tomar esa tradición propia de las Islas Británicas y traducirlas en un lenguaje absolutamente moderno. Miren la foto de la izquierda arriba, la reducción de los volúmenes que se interpenetran entre sí, dando la totalidad de la obra como si fueran volúmenes geométricos casi platónicos, casi abstractos y cerrados sobre su propia forma. El paralelepípedo, tanto vertical como horizontal, o los cilindros, uno más alto y uno más bajo. O sea, comienza a haber en el manejo del diseño, en este caso en Mackintosh, una mayor y progresiva abstracción de los volúmenes, algo que va a tener no solamente una enorme importancia en este momento, sino una enorme importancia y un enorme impacto en las arquitecturas posteriores de la década del 20. Pero sin lugar a dudas, la obra más importante de Mackintosh y sus socias, las hermanas MacDonald, va a ser la Escuela de Arte de Glasgow de 1901. Observemos el dibujo de la fachada que tenemos arriba. Si miramos muy rápido, muy por encima, lo primero que decimos es que está respetando una modulación clásica, un orden clásico de ¿qué? De tener un eje de simetría central y a los costados se desarrollan esos aventanamientos de manera simétrica. Ahora, prestemos atención y nos vamos a dar cuenta de que eso no es cierto. ¿Cuántos aventanamientos tenemos a la izquierda del acceso principal? 3. ¿Cuántos aventanamientos tenemos a la derecha del acceso principal? 4. O sea, hay una falsa simetría. Está presente la tradición de la composición clásica, pero al mismo tiempo está subvertida. Nuevamente estamos parados ¿en dónde? Entre la tradición y la ruptura. Por otro lado, observemos los dibujos que tenemos en esa imagen de abajo a la izquierda, en donde vemos las 4 caras del edificio. La fachada principal, que es la que acabamos de analizar, la fachada posterior y los 2 laterales. ¿Qué tienen en común estas 4 posibilidades de visualización de la obra? ¿Tienen algo en común? Sí, que ninguna es parecida a la otra. Cada fachada encuentra su propia naturaleza expresiva. ¿En función de qué? De las demandas funcionales de los espacios interiores. Y acá ya estamos en una modernidad plena. Y el abandono radical y absoluto de cualquier orden clásico, que lo que el orden clásico, recordemos, persigue es la estabilidad visual mediante el lenguaje de un objeto arquitectónico. Mediante que la idea de unidad. Bueno, fíjense en esas 4 fachadas. No hay unidad. Todas son distintas. Y acá estamos parados, repito, en una modernidad absolutamente plena. Y hay una cuestión que no dijimos y nos damos cuenta en la foto de la derecha. El edificio está construido absolutamente en piedra, como el sistema constructivo tradicional escocés. Y cuando digo tradicional, digo el más tradicional, el más vasto, el más rudo. No se busca acá recubrir estas piedras con ningún tipo de revoque. La piedra se deja a la vista, como es la tradición escocesa. Por lo tanto, se observa que es muro y dentro del muro cada pieza que la compone. Estamos en presencia de ¿qué? De una verdad material. Y si observamos ese acceso, a su vez, de la foto inferior a la derecha, nos damos cuenta que es una serie de elementos independientes entre sí, como son bow windows, un balcón superior,
el acceso inferior, el acceso principal que está por debajo, la escalera, todos elementos que se componen entre sí, pero que tienen también la cualidad de presentarse como elementos de vida independiente, como fragmentos que se encuentran entre sí y que están rompiendo a su vez la simetría propia del volumen que marca el acceso. Fíjense que por todo esto, esta obra, al igual que otras que hemos visto ya en Viena, es una obra absolutamente revolucionaria en su momento, pero que sin embargo tiene presente esa máxima que acompaña toda la unidad 1, que es que moverse entre la tradición y la ruptura. Y acá vemos claramente lo que veíamos en los dibujos. A la izquierda, una foto sesgada de la fachada principal, en donde fíjense la también ruptura con el orden clásico. Es cierto que acá los aventanamientos están ordenados uno encima del otro y que la separación entre los aventanamientos está dado, fíjense ustedes, por los conductos, los ductos verticales de caída de agua, casi como si fueran el remedo de columnas que organizan la fachada, pero acá por un elemento industrial casi considerado menor, como es un conducto de agua. Ahora bien, fíjense también que esos aventanamientos no son iguales, son distintos. Y tercero, la relación entre llenos y vacíos es más la proporción de superficie de vacío con esas grandes aberturas que de llenos con los muros. ¿Por qué? ¿Por qué las ventanas son tan grandes acá? ¿Qué hay en el interior? ¿Qué se necesita para una escuela de artes? Salones en donde pintar, en donde estudiar. ¿Qué necesitan esos salones? Luz natural. Y más aún en la latitud en la que se encuentra Glasgow, en donde la luz es más bien escasa. El cielo de Escocia por lo general es nublado, las horas de luz, sobre todo en invierno, son muy reducidas. O sea, lo que se intenta acá es captar la mayor cantidad posible de luz para las funciones interiores. Y esto ya es modernidad plena. Acá lo que manda es, en ese sentido, la función y que la arquitectura se adapta a las demandas interiores. Hay un abandono, por lo tanto, absoluto de pensar la obra de arquitectura organizada primero por su estabilidad del lenguaje y su estabilidad formal, que es lo que pretendía el clasicismo. Acá es lo contrario. Y si observamos la foto de la derecha, esa esquina es verdaderamente extraordinaria. Es el encuentro, la colisión en un mismo muro, tanto de un lado como del otro, pero de naturalezas diferentes. Miren la libertad con la que se expresan esos bow windows, más pequeños, más grandes, ventanas que parecen estar sueltas en los grandes muros. Hay una libertad compositiva absoluta que se debe a las funciones interiores y que exteriormente pone en crisis absoluta el lenguaje clásico. Y los interiores, ¿sí? En este caso la biblioteca, con esos escritorios, todos diseñados por Macintosh y las McDonald's. Y fíjense que uno observa el espacio en general y acá está presente también ese concepto de obra de arte total, ¿sí? En donde cada objeto, cada elemento está cuidadosamente diseñado a partir y en función de una estética general. Todo cierra sobre una estética común. Y a su vez, fíjense, el abandono nuevamente de todo el lenguaje clásico, la verdad material de la madera expresada tal cual es y que a partir de ahí encuentra sus propias cualidades decorativas. Muy bien, acá hacemos el fin de la primera parte. Pueden tomarse un recreo, como lo voy a hacer yo también, como si estuviéramos dando clase en la facultad, y yo en un rato sigo y ustedes seguirán seguramente en un rato o más tarde, que justamente es la libertad que nos permite el mundo de la virtualidad aquí subida a YouTube.
Por lo tanto, nos vemos enseguida nuevamente.